Estimado hermano, hermana que escucha la palabra del Señor, a estas horas venimos a hablarte la palabra del Señor. Hoy quiero presentarte la palabra del Señor acerca de este. Es muy importante, hermanos míos, en Cristo Jesús, hacerte conocer la palabra, y en la palabra del Señor aparece. En esta mañana yo te voy a hablarte acerca de camino, acerca del camino equivocado y correcto. El camino equivocado y camino correcto te voy a hablarte. Bien, quiero compartir contigo acerca de esto. Esto es muy importante, hermanos míos. Solamente ahí te voy a hablarte la palabra del Señor a estas horas, estimados hermanos. Especialmente 4 puntos acerca de camino que es equivocado, así también de camino correcto, también 4 puntos. Quiero pensar contigo, hermanos míos, acerca del camino, hermanos míos. ¿Qué tal? Bien. Antes de hermanos míos, antes de desarrollar, vamos a ir a una palabra del Señor donde registra en la Biblia. Hermanos míos, en Cristo Jesús. Vamos a leernos la palabra del Señor. Búsquense, hermanos míos. Nos buscaremos la palabra del Señor para dar lectura. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 vamos a leer. Esto es linda palabra del Señor, hermanos míos. Lean la Biblia, hermanos, hermanas en Cristo que se levantan a estas horas para dar lectura a la palabra del Señor Jesucristo. En este lado tenemos la Biblia. Y para mí es una bendición compartir alguna palabra del Señor. Y eso es lo que voy a compartir también contigo. Tenemos Biblias en estos lados para compartir la palabra del Señor. Estamos buscando allí, usted también búsquese la palabra del Señor. En este lado también tenemos Biblias. Hermanos míos, esto dice, hermanos míos, la palabra. Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Así habla, hermanos míos, la palabra del Señor. Hay caminos que parecen al hombre. Hay camino que al hombre le parece derecho. Bien. Esta palabra del Señor, según Proverbios capítulo 14, versículo 12, es suficiente, hermano, en Cristo Jesús, para ti y para mí. Para los que, hermanos míos, estamos ahí siempre escuchando la palabra del Señor. Para mí, para ti. Nuevamente vamos a dar lectura, hermanos míos, basado en esta palabra del Señor. Un poco vamos a ampliar, vamos a pensar, vamos a preguntarnos, hermanos míos, ¿por qué así habla la palabra del Señor en este Proverbios capítulo 14, versículo 12? Allí hemos dado lectura, hermanos míos, esta palabra del Señor en 14, 12. En ese 14, 12 habla la palabra del Señor así. Estamos leyendo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, así nomás. Hermanos míos, ese es suficiente para este día, hermanos míos, la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Bien, vamos a, antes de entrar a algunos puntos, vamos a hablar, hermanos míos, en este faz de la tierra. Estimados hermanos, habla, hermanos míos, hay caminos que al hombre le parece derecho. No habla, hermanos míos, de camino literal. Así que caminamos con
zapato con abarca por el camino, no habla eso. Más bien toma el ejemplo de ese camino, pero habla acerca de la conducta, hermanos míos, cómo vivimos, ya, cómo andamos, de vivir podemos decir, camino de la vida, podemos decirlo, hermano. Ya, hay caminos que al hombre le parece derechos. Bueno, hermanos, ¿por qué hablará así la palabra del Señor? Porque tenemos que recordar en cuanto de esto, en esta faz de la tierra hay religiones, hermanos. En esta faz de la tierra hay, aparte de Dios eterno, todopoderoso, hay otros dioses. Nosotros en otro tiempo servíamos a otros dioses. Dioses teníamos. Hasta para una persona ya era nomás Dios araña. Araña es Dios, hermanos. Ya, algunos arañas Dios, una lomita, una piedra. Dios nomás es un lugar donde quizá cada vez se vuelca auto y ahí marcan, ese ya es Dios nomás, hermanos. Ahí dan todo, hermanos míos. Así, hermanos, el hombre está desviado de diversas maneras, cree en un Dios. Ya, dice que es Dios nomás. Y hermanos, nosotros estábamos así cegados también. A pesar de que sabiendo que hay un Dios, igual estamos, hermanos míos. Ya, ¿por qué hablan, hermanos, de Dios Alá? Hablan, hermanos míos. ¿Sabes escuchar ese Dios Alá? El hombre así desviado nomás, hermano, anda en esta faz de la tierra. Parece que está haciendo bien, así. Puedes, hermano, algún momento, hermano, pensarlo acerca de Ismael, su descendencia, que es Isaac, su medio hermano, podemos decirlo. Ellos también piensan así. Nosotros seguimos, dice, de nuestro padre Jehová, o sea, padre Abraham, Jehová, al Dios que de nuestros padres seguimos, dice. Y así vamos a llegar a entrar al cielo, dice, así piensan, esa descendencia. Del Isaac su descendencia, que es el Jacob y sus hijos de Israel, también piensan también. Nosotros también somos de Dios, dice. Nosotros los cristianos también decimos, nosotros somos de Dios. Ya. Nadie va a querer decir, hermanos míos, los que, hermanos míos, por lo menos mínimamente saben de Dios, todos vamos a querer aprobarnos, hermanos. Somos de Dios, somos. Todo el mundo parece que somos de Dios, pero hermanos míos, bueno, pues al final de la historia, cuando, hermanos míos, cuando uno muere, allí ya se sabe, ya, a cuál lado va a partir, hermanos míos. A Dios va a irse o si bien al infierno va a entrar. Eso ya toma las decisiones Dios. Puede tener unos argumentos, puede decir, hermano, yo puedo decir así es, pero, hermanos míos, al final Dios, hermanos míos, donde hace pasar a la vida y a la muerte, ¿verdad? Él es el que aprueba. Entonces, hermanos míos, en esta faz de la tierra hay tantas así, hermanos míos, de diferentes ideas, hermanos míos. Hasta el que es brujo, no es que yo voy a hablar brujo mal de brujo, sino que voy a tomar ejemplo, ya, un ejemplito. Hasta el brujo dice que somos de Dios, dice, de Dios somos. Ya. Hermanos míos, así nomás hay caminos que parecen, hermanos míos, hay camino que parece. En ese camino, ¿qué es lo que hacen, hermanos míos? Hacen obras, hacen mal. Ya, en ese camino de la vida, ahí el hombre se desvía. Por eso haya dicho también en la escritura también, hasta el judío se desvía, hermanos míos. El pueblo suyo, el pueblo que era de Dios, hasta se desviaba, por eso estaba gritando hasta un profeta diciendo,
Paraos en los caminos y preguntad por las sendas estrechas. Al final, ¿cómo respondieron? No andaremos. Así, hermanos. Tiene razón la Biblia. En muchos lugares, hermanos, donde el hombre aparece, hermanos míos, parado en otros caminos, ya. No sé si encontraste eso. No voy a mencionar, pero tú ya sabes, está registrado en Jeremías. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas estrechas. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por ella. Así dice. Ellos respondieron diciendo, no andaremos. No andaremos. ¿Sabes? Ese camino que estaba gritando alguien era pues camino bueno. Preguntad cuál sea el buen camino. Andad por él, por ese camino. Solo el camino de Dios es correcto, hermanos míos. Solo el camino de Dios. Cuando tú comiences el camino de seguir el camino de Dios, hay caminos en esta faz de la tierra. Ya, en esta faz de la tierra. Camino de Dios es un camino de religión, camino de... Hasta nosotros también seguimos. Igualito que Israel también se hace, hermanos míos, iglesia de actualmente. En este tiempo no somos otra gente para no desviarnos, para no aparecer en otros caminos, hermanos. Esto generalmente hablaré esta palabra, hermanos míos, universalmente, para todos. En otro lugar, la iglesia así es mirada, mira, dice así. Y esa parte te vas a darte cuenta, casi el mismo lugar parece que del Israel llegamos en el camino. Iglesia dice que despierta, o sea que comienza el caminata con Dios, dice. Comienza de Espíritu Santo, así bien temerosos, sencillitos, así comenzamos, dice bien, temerosos de Dios. Bien así. Y terminamos, dice, en la carnalidad ya terminamos. Wow. No todos, pero así la mayoría podemos decirlo. Comienzan del Espíritu Santo, terminan en el carnal. A ver, vas a encontrar en la Biblia. Ustedes han comenzado del Espíritu Santo, pero han terminado a carnalidad, dice. Eso se puede decir en apostasía ya. Oh, hermanos míos. Graves eso, hermanos míos. No voy a mencionar, pero tú ya sabes eso. Algún momento también, quizá tu pastor va a exponer esa parte. Quizá, hermanos míos, tu maestro dominical, donde tu líder va a hacerte conocer eso. En la Biblia, yo lo que quiero tomar es el camino en mi parte donde yo quiero presentar. Y me estaba haciendo pensar cómo no el cristianismo, la iglesia de hoy, comienza humildemente, temerosa, así, temblando de Dios, Señor, te voy a servirte, de Espíritu Santo, y termina en la carnalidad. En carne terminan ustedes, dice. No nos dice a todos, más a los que están andando normal, tranquilamente, como se debe seguir a Dios, no, en su camino, sino que, hermanos míos, esto se va a los que, digamos, se desvían del camino. Pareciera que, hermanos míos, todo bonito comenzamos, dice bien, así, bien, humildemente, tranquilos en el Señor, bien cuidadosos en la palabra, celosos, quizá podemos decirlo bien, y terminamos en carne. Wow, hermanos míos. Y cuando ya estamos en carne, ya no vamos a ser corregidos fácilmente. Otros, esa corrección van a ser sí, debo arreglarme, debo reconocer si estoy errando, si estoy pecando, vamos a reconocer, pero otros no van a reconocer. Ya, quizá vamos a decir, mostrame la Biblia. Todos quizá podemos decirlo, ¿dónde dice? ¿Qué dice? Yo no, está bien así. Pero para eso, hermanos míos, dejó, dice el Espíritu Santo para que nos guíe. Y lo que hacemos, hermanos míos, nosotros sacamos al Espíritu Santo y, bueno, pues, nosotros sin guía nomás nos vamos, hermanos míos.
Sin Espíritu Santo, hermanos míos, es como sin brújula nomás, ya, por ahí andando y vamos a chocarnos como igual que, me voy a mencionar ese ejemplo, igual que barco titánico, vamos a chocarnos en una roca y vamos a reventar y vamos a estar todos acabados, hermanos míos. La vida cristiana así también es, hermanos míos. La vida cristiana, hermanos, tenemos que siempre mirar de cómo puede del camino no salirse, hermano. Es que debemos estar pues en el camino de la vida cristiana. Aquí, en la Biblia, mirando su palabra, leyendo, estudiando. Una de las cosas que el pueblo se desvía es que le falta el conocimiento. Se desvía. Este pueblo, dice, este pueblo perece, dice, ¿por qué causa perece? ¿Por qué causa? Porque le faltó conocimiento. Este pueblo puede perecer, puede aparecer en otros caminos, hermanos míos, porque le falta Espíritu Santo, porque le falta, hermanos míos, la palabra, el conocimiento, la dirección de Dios. Ya perece en otros lugares, en caminos, ya aparece. Hermanos míos, podemos decir también, este pueblo aparece en otros caminos, porque, hermanos, descuidó, no supo mantener su vida espiritual, no supo. Ya somos hombres y mujeres descuidadosos, somos, hermanos, reconoceremos todo, mi persona, tú, los demás, descuidadosos son, no nos cuidamos. De pronto estábamos caminando, así, un ejemplito así literal, como así voy a tomar en el camino. Allí comiendo helado, estábamos allí yendo, mirando, otros sacándonos selfies así, por el camino. De pronto ya me estaba yendo en otro camino, ya andando, ya entrando. También así en la vida literal, también tomando literal un ejemplito, yo también me pasó así algún momento, ¿ya? Primeras veces será eso, hermanos, de celular que conocí. Sí, allí, hermanos míos, mensajeando, escribiendo, porque los antiguos celulares, hermanos míos, era de escribir. Montón de letras, hermanos míos. Ahora es WhatsApp, rápido nomás, hermanos míos. Usted puede grabar mensaje de voz, escribir rápido, así. Hasta las letras son automáticos, hermanos. Pero en aquellos tiempitos que ya pasó hace años atrás, algunos años ya. Bueno, escribir era escribir mensajito ahí. Yo estaba escribiendo, de pronto me topaba con el pared, en donde aparezco, hermanos míos, topándome con el pared. Ya había estado direccionándome hacia el río ya. Un poquito más, escribiendo mensaje en el barranco, ya. No sé si te pasó también, hermanos. Hay veces escribiendo mensaje, entrando a la cuneta, al rincón, ya. Hay momentos entrando al charco, hermanos míos. Sabes, hermano, casi así somos en la vida cristiana, hermanos. De pronto estábamos yendo bien, nomás como mensajeando, entramos a otro lado nomás, hermanos, aparecemos ya, direccionado a otro lado. Hermanos míos, de cómo podemos estar, tenemos que estar alertas, atentos en el camino. Tenemos que poner la única mirada, único camino, dice que es Cristo Jesús, único camino. Hay muchos caminos, dice, en esta faz de la tierra, en el parte que podemos decirlo, moralmente, así caminamos, podemos decir espiritual, hermano, habla, hermano, así. De los caminos, no está hablando de los caminos literales. Tú debes conocer en tu pueblo por dónde entra ese camino material, físicamente, donde geográficamente habla eso. Ya conoces eso. Eso no pasa nada. Eso es de ese camino está tomando un ejemplo, pero este es, hermano, un camino. Lo que la Biblia, si la Biblia habla de un camino, aquí en Proverbio habla de nuestra vida espiritual, hermanos míos. Ya. Algún momento también a vos te hayan alcanzado también folleto de dos, como dice, dos caminos, así. Una hojita te dan, ahí encuentros. Escoge a quién seguir, dice. Al diablo o a Dios, dice. Dos caminos.
un lado, tal vez no te conviene mirar esa hojita, ¿no? En otro lado, dice, en otro camino, en una hojita aparece. Aquí dice, perdición, orgullo, idolatría, fornicación, adulterio, y todas esas cositas así aparecen, ¿no? Así, cosas que te muestra, y arriba al final muestra un fuego ardiendo, ahí tienes que entrar, dice. En otro ladito también dice camino, también otro camino. Ahí dice la decisión, dice salvación, ahí aparece, hermanos míos, vida eterna, iglesia, culto, oración, así. Ahí después te muestra un cielo. Y cuando, no sé si de alguna manera a vos te alcanzaron, y quizás seas tú mismo el parte de la distribución de folleto de 2 caminos. Por eso también Hermanos Pérez también haya sacado también esa alabanza que dice, ¿no? En las letras de un papel hay 2 caminos, dice. O sea, encontré 2 caminos escritos, dice, ¿no? O sea que ese folleto actualmente tú estás distribuyendo. ¿Habrá alguna persona que seguirá distribuyendo esos 2 caminos? Hace días yo también me topé con eso, ¿no? Un estimado siervo había tenido en su Biblia. Yo creo que está aquí, ¿no? En estos lados. Ahí estaba viendo, ¿no? Ese siervo me estaba mostrando 2 caminos. Hermanos míos, ¿por qué estoy tocando este punto? Es porque vamos a entrar a otros puntos muy importantes, y yo quiero ponerte ejemplo de ese caminos, hacerte pensar del camino, del camino de la perdición, del camino equivocado y del camino correcto, del camino de la vida, el único camino que es Dios. Ya todos nosotros entramos, hermanos, pues no para perjudicarnos, no. En tu congre donde tú te congregas, no vas a para perjudicarte, no para decepcionarte, sino que todos nosotros, ya puede ser, ¿no? Congregarnos ahí estaría bien, pero una de las cosas que tú tienes que saber, eres parte de la familia de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios. Ya, las congres que hay es para servir al Señor, donde de ese lugar debemos servir. Pero en el originalidad, hermanos, es nuestro seguir a Cristo en el camino. Somos pues nosotros, nos encontramos. Y al final del camino, ¿quién es el que va a aprobar? Dios va a aprobar todo. ¿Pasamos o no pasamos, hermanos míos? Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos que estar muy alertas en esta parte. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber una parada donde tenemos que decir, ya estamos bien lo que estamos andando en la vida cristiana, en el camino de Dios, o estamos mal. Esa parte tenemos que preguntarnos. Si estamos bien, pues el Espíritu Santo que nos guíe, hermanos míos, el Espíritu Santo que nos comande hacia adelante para llegar a la vida eterna, hermanos míos, en Cristo Jesús. Esto es muy importante para nosotros. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice, ¿no ven? Entonces, hermanos míos, no puedes aparecer como alguna vez yo escuché así un pastor decir en un pequeño detallito. Bueno, siempre me gustan los detallitos a mí, escucharlo. No voy a decir, el predicador está hablando, yo ya escuché, ya sé, no me gusta eso tanto decir. Si está hablando alguna palabra, debo escuchar y debo sacar algunos detallitos, y me encantan esos detallitos. Decía así, hace tiempo dice que se congregó en una congregación, yo no voy a decir cuál haya sido la congregación, pero lo voy a tomar esa partecita donde dice, se congregó como 40 más años, será, hermanos, algo así, donde seguía camino de Dios. Ya era un abuelito, siguiendo buen tiempo, camino de Dios, así, estoy siguiendo, no sé qué nomás haya hecho también en la casa de Dios, así, trabajando. Y después se murió, dice, bueno, ya. Y después
Bueno, pues había ido, dice, según ellos así hablan. Un visionero fue, dice, ya, bueno, esa parte así tomó. Se fue al cielo. Y ha ido, dice, a verlo en la profundidad del infierno. Abuelito cristiano estaba, dice, allí en el infierno sufriendo. Bueno, aunque el misionero haya ido o no haya ido, eso no es problema, pero lo que aquí tenemos que pensar es esta partecita. Este es el pensamiento. Congregarse, hermanos míos, o seguir el camino de Dios, podemos decirlo, el camino de cristiano. 50 años, 60 años y aparecer en el infierno, camino de Dios. No sería dable, hermanos míos. Y esa parte es donde nosotros tenemos que evaluarnos. Seguir mi vida, hermanos míos, durante 40 años sirviendo, 40 años en el camino de Dios. Y estar después en el infierno. O eso es pues decepción de las decepciones, hermanos míos. Una pérdida de las pérdidas siempre. ¿Qué puede ocasionar eso, hermanos míos? ¿Sabes? Así como en otro lugar dice, del Espíritu Santo ustedes comenzaron y terminaron con carne. O sea, bien avivados, bien animados, comenzaron y terminaron en apostasía, es como decir así. Y por eso, hermanos míos, esa parte hay que tener mucho cuidado en la vida cristiana. Bueno, esa es una idea, ¿no? Podemos darlo, hermanos. Pero no es cierto tampoco, hermanos, en su 100% eso, hermanos míos, que todo el mundo sirve a Dios y aparece en el infierno. Muchos de servidores ha habido, realmente, sinceramente han servido a Dios con todo el corazón. Están allá en el paraíso de Dios. Pero hay otros que, hermanos míos, la Biblia no oculta, que sirvieron y, hermanos míos, pues acabaron en el infierno. Ejemplo bíblico. Una de las cosas que podemos recordar. Ahorita estamos pensando, solo estamos pensando. Enseguida vamos a ir a los puntos. Un ejemplo bíblico podemos verlo en el Judas así. Sirvió con su maestro bien. Recibió pues lindas enseñanzas. Jesús haya dado cátedra en la enseñanza a Judas, a Pedro, porque es el máximo, no hay más, ningún teólogo, ningún, podemos decirlo, ningún catedrático, como podemos decirlo, doctor en teología va a ser más superior que Jesús. No supera a nadie, ningún hombre que haya estudiado más allá de sus 30 años de estudio de la palabra. No hay, hermanos míos. Cristo Jesús es lo único. El intérprete original, podemos decirlo, él es el único. Entonces, hermanos míos, Jesús fue el que enseñaba lindo con parábolas, haciendo entender a su público, hermanos míos, donde seguía. Y ahí los discípulos aprendieron. Y de pronto, hermanos míos, Judas, de haber escuchado lindas enseñanzas acerca de la vida eterna, traicione a su maestro y hermanos, vender al maestro mío, a ver, hermanos míos, vender al maestro en simples monedas, hermanos míos, eso es grave, hermano. Al maestro, como valiera, hermanos míos, un plato de comida nomás, hermanos, es como podemos imaginarlo. Es como el maestro valiera un juego entero de tu ropa, tu pantalón, como podemos decirlo, tu camisa, tu sombrero, tus zapatos. En ese precio no vas a venderlo. Hermanos míos, cuánto haya valido, eso es lo que Judas ha recibido la plata. Yo creo que más allá de un camión no creo, hermanos míos. Y vendió. Y pereció, hermanos míos. Por eso estaba diciendo, en esta vida hay
O sea que este versículo es una advertencia. Este versículo está diciendo, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por esta vez al final aparecer muerto para muerte. Porque cristianismo no, a pesar de que nosotros siempre diremos, ya muerto, pero no muere. Duerme, dice la Escritura. Se va a levantar. Se va a un lugar de descanso eterno. Se va a levantar. Pero uno que muere, hermanos, muere, pero a pesar de que va a ir, hermanos, va viviendo para el mal, para el sufrimiento, muere, hermanos míos. Para la condena, para un sufrimiento para siempre duerme. O sea que muere, y eso es grave, hermano. Bien, hasta ahí te voy a darte un pensamiento para que pienses del camino. Hemos pensado, yo creo que hasta ahí estamos bien, nomás, hermanos míos, pensando del camino del hombre, del camino, algo. No, yo quiero un poco hacerte pensar, no quiero irme directamente a los puntos, porque quiero que pienses, iglesia, pueblo de Dios, cuando hablemos de un tema, pensemos en qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a hablar. Y hoy estamos tocando del camino. Y lo que yo voy a separar en 2 puntos es, camino equivocado y camino correcto. Y eso es lo que voy a entrar a la palabra y hablaremos, hermanos. Bien, vayamos rápidamente al punto número 1, especialmente estos dos puntos donde vamos a hablar, ¿ya? Camino equivocado y camino correcto. 2 cosas nomás, ¿ya? Primeramente vamos a comenzar así, hablando, la Escritura dice así, Isaías 53:6, vamos a comenzar, buscarnos, ¿ya? Hablaremos, hermanos míos, así en la Escritura habla del camino, ya donde equivocado podemos verlo, hermanos míos. Camino equivocado. Estás equivocado en el camino que estás andando. Algunas veces así quizá te van a advertirte. Estás equivocada. Así que algunas veces algunas señoritas o hermanas te han dicho esto. Estás equivocada, te vas a arrepentirte, me vas a agradecer de lo que te estoy diciendo. Un día te vas a recordar de mí. Así algunos dicen así. Estás equivocado, te estás equivocando. Bueno, no hace caso, pues, ¿no ve? La palabra de Dios en Isaías 53 habla así, a ver, hablaremos de camino equivocado primeramente. Aquí en la palabra del Señor 53 registra así. 53, versículo 6. 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Linda palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios son entendibles, ¿no? Para los que, hermanos míos, siempre estamos ahí, leyendo, ¿no? Aquí presenta Isaías, en cuanto de camino, ya, y también pone el ejemplo de como de ovejas. Nos descarriamos, dice, también en otras palabras nos descarrilamos, ya, del camino correcto. Camino para Israel, ¿qué era, pues, hermanos míos? Camino. Era Jehová, era camino para ellos, era pues Jehová Dios, era camino para ellos el Dios mandamientos, los mandamientos de Dios que había dado. Ese era camino para ellos. En eso tenían que siempre mantenerse, Jehová Dios y sus mandamientos, Jehová Dios y sus mandamientos. No había otro que podía, hermanos, centrarlo a ellos, hermanos míos, en la vida, a los judíos, a los hebreos, no sé cómo vamos a decir a ellos, ya podemos decir más directo, hermanos míos,
al pueblo Israel, así, ¿no? Al pueblo Israel, que es, hermanos míos, era pues Jehová y sus mandamientos. En eso tenían que centrarse. Jehová y sus mandamientos, el camino para ellos, hermanos. Pero de los cuales la Biblia dice siempre vino, hermanos míos, descarrilándose, desviándose, así como la palabra dice, descarriándose, siempre vino, mira. Tú puedes revisarlo, libro de Jueces, o es como llorar, hermanos, es libro de Jueces. Señala la Biblia, ya está apartándose también. Ya está diciendo también, ya hicieron ante los ojos de Jehová el pecado, dice, ya se fueron también al Dios Astarot, Dios Moloch, Dios Baal. Un pueblo que se descarriaba constantemente, hermanos míos. No solamente en tiempo de era de los jueces. Se descarrilaron, se desviaron, se descarriaron en los tiempos de los reyes igual. Había influencia en esta vida, hermanos míos. Lo que nos va a afectar es las influencias en la vida cristiana. Yo me recuerdo, digamos, de aquellos tiempos, la iglesia, un hermano decía, en Cristo Jesús, de las asambleas de Dios, así, un hermano, antes, hermanos, seguíamos, dice, así, hartos. Pero posteriormente nos acabamos. Así también un hermano de santidad decía así. Una vez visité también así, dice. Nosotros seguíamos 200, dice. Hemos rebalsado la casa de Dios, dice. Hemos sobrepasado, dice, al templo, dice. Hemos dividido en 2, dice ya. ¿Por qué no hacemos otro templo más allá y aquí, o sea, 2 templos, porque 200 es mucho ya. Estamos rebalsando la casa de Dios. ¿Qué podemos hacer? Ya, vamos a apartar 100, ya. 100 aquí, que otro pastor pastoree, otro 100. Y de pronto, al dividir en 2 partes, se apartaron cada uno, dice ya, empezaron diferente. Últimamente sabe contar ese hermano que ese 200 actualmente ya no existe, hermano, me dijo. Una vez fui a predicarle, me llevaron de lejos y ya no existe. ¿Sabes quién soy yo? Yo era aquella persona que solamente no estaba dentro de eso incluido, dice. Yo era un deportista que estaba allí, bueno, de lejos mirando. Mira, aquellos hermanos que alaban, siguen, así. Hermanos míos, ¿sabes, estimados hermanos? Él era más bien, el que estaba desviado, más bien estaba parado, firme, el único. ¿Y dónde están los hermanos que seguían 200? No había, hermano. Se descarrilaron, se acabaron, dice. Algunos tal vez estarán, dice, siguiendo también en otro lugar, en ciudad, en otras partes hayan ido, deben estar siguiendo, pero en aquí yo nomás ya estoy. Como ves, los actuales, algunos nomás estamos. Unos cuantitos nomás hermanos míos. Templo grande, vacío. También en otro lugar me contaron, también nos llevaron a los lados del monte, donde hay muchos árboles, ahí en esos lugares muy apartados, también me contaron, no sé. Su casa estaba en una montañita silomita, y dijo, aquí todo el pueblo era cristiano, dice, todo el pueblo seguían, y lo que único que no era cristiano era mi familia, dice, que tomaba. Y siempre de los borrachos nos consideraban, dice, borrachos ustedes que no sirven, inmundos, católicos. Ya, así nos trataban, dice, pero nosotros quizá no entendíamos en ese entonces el evangelio, quizá era para nosotros, no era tiempo,
Muchas cosas digo, ¿no? Quizá no, nosotros no podíamos entender el evangelio, estábamos cegados, pero mi familia estaba perdida. Pero todo ese pueblo seguía. Pero posteriormente, es como decir, empezaron del Espíritu Santo y terminaron en la carne. O sea, se desviaron, se descarrilaron, dice. Después de un tiempo no había hasta la iglesia, como ves, me dijeron también igual. Está como monumento nomás ahí. Ese es templo, me dijo, esa es la casa de Dios. Actualmente cerrado eso. Y a la vez ahí era cerrado, hermanos míos, la casa de Dios. Y sabe decirlo, hoy soy yo cristiano. Hoy soy hijo de Dios. Hoy mi familia no toma. Hoy mi familia sigue los caminos de Dios. ¿Cómo no, hermanos míos, en esta vida? Lo resto, no sé, dice, donde algunos se fueron lejos, dice. Y a otros países, otras ciudades, allí deben estar siguiendo, dice. Pero aquí en la comunidad se cerró la casa de Dios y así nomás está. Hermanos míos en Cristo Jesús, estimados, de alguna manera se desvía. Una de las cosas que está detrás de para que el hombre se desviara, pues el enemigo va a decir, pues, yo no lo sé, ¿por qué estará desviándose? No lo sé, va a decir. Él nunca va a reconocerse como el desviador de uno de los principales impulsador, podemos decirlo, el diablo. Y él siempre va a estar ahí. Pero él va a ser la persona que va a incitar y le va a acusar. Ese es así, el diablo. Es así él. Él es que incita y él es el que acusa. Él dice, peca. Dice. Pero a pesar de que él no agarra para pecar, pero él incita. Él empieza a decirlo, hazlo. Es como dice, sabiendo el bien, sabiendo el mal, hazlo. Ya, ¿cuál te conviene? Es como dice, yo quiero limpiar mis manos, yo no soy de acecho. Y el día que él te impulsó y bueno, nosotros es el que pecamos, ¿no? De verdad, nosotros es el que pecamos. Y cuando pecamos, es la primera persona, será el primero ser que te va a acusarte a tu mente. Y ese es el diablo así. Y hermanos míos, aquí hermanos muchos se descarrilan, hermanos míos. Pero dentro de esto también hay hermanos míos, hermanas que han seguido o han batallado, hermanos míos, 40, 50, 60 años en la firmeza. Golpeados con pruebas, con luchas, con circunstancias, han venido. Ya han soportado, supieron, o sea que han sabido cómo mantener la vida espiritual, hermanos míos. Una comunión firme en el camino de Dios. Y esos, hermanos míos, merecen respeto. Algunos siguen en el Señor, hermanos míos. Humildemente, hermanos míos, sencillamente, humildemente. Y eso es muy bueno también, hermanos míos. Algunos siguen. Como siempre era, cristiano está siguiendo. Hermanos, en esta parte estamos así analizando la palabra del Señor. Cristiano también se desvía, no solamente el pueblo de Israel se descarrila. Aquí en Isaías dice, ustedes se han descarriado como ovejas, y la iglesia también como ovejas se descarria también en este tiempo. Por eso tú vas a verlo, hay algunos pastores le agarran con sus mensajes así, sin miedo. Es como decir, si quieres pegarme, pégame, pero por tu bien te voy a gritarte, por tu bien te voy a decir. Hay veces, hermanos, quizá algunos van a decir, bien, siervo, qué bien estás diciendo acerca de pecados en este tiempo que inunda. Pero algunos dicen, te has exagerado también mucho, ese siervo mucho habla acerca de pecado, mucho aplica hasta muchas cosas, podemos decirlo. Hermanos míos, a ver, en el interior, en el fondo de ese siervo que
fuertemente exhorta, hermanos míos, acerca del pecado, no es para, en su originalidad, pues, no es pues para hacerte daño, no es. Él en sus intenciones, buenas intenciones, es pues que llegues a la vida eterna. Ya. Nadie es, hermano, loco para gritar pues, diciendo que esto está mal, porque algunos lugares también, pues, hermanos míos, ciertamente la Biblia habla siempre, hermanos, que tenemos que abstenernos de toda la iniquidad, de todo el pecado. Y ahí es donde, hermanos, descariamos como ovejas. Y cuando uno como oveja se descaría, hermanos míos, se va del pastor. ¿Quién espera, hermanos míos? A ver, si una oveja se descaria, hermanos míos, se aparta del pastor, pues allá va a ser devorado por el lobo, por el zorro. Zorro a la oveja va a comer, como Isaías estamos ahí escudriñando en este primer punto. Ya, una oveja equivocada está andando allí en los arbustos, no sé, al río ya ha entrado. Va a venir ese zorro con nariz grande, va a devorar deliciosamente. ¿Sí o no, hermanos míos? ¿Y quién es ese con nariz grande? ¡Diablo! Diablo no va, hermanos, pues, al momento mismo va a acabar con su vida. Va a ser bonito, va a recoger, como cargarlo. Vámonos, dame un abrazo, vamos al mundo. En el mundo bonito va a ser las cosas. Va a ser bonito al principio, es como dulce miel, pero a los días amargos esperan y va a ser una decepción. Ahí es donde poco a poco va a hacer sufrirle, últimamente va a matarlo. Y últimamente está saboreado la oveja ya. Muerto, hermanos míos. Y esa oveja eres tú. Y esa oveja tú eres el que estás continuando el camino. Y esa oveja tú tienes que ser avivado bien, mirando a todos lados. Si estamos muy cercano junto con nuestro pastor celestial, o estamos fuera del camino ya. En esta parte, hermanos míos, ¿sabes? Este pueblo se descarrió del camino, así como en 6 dice, se apartan cada cual se apartó por su camino, dice. Por eso lo que se ha apartado, Cristo también murió, hermanos míos. Murió, hermanos, ciertamente cuando se descarrían, cuando se desvían, cuando se descarrilan, hay pues abundante de pecado, va a venir pues pecados. No hay otra cosa que de fuera de Dios, fuera del camino que hacen. Fuera del camino está pues el pecado, fuera del camino está pues pecar. Fuera del camino está, hermanos míos, lo que es la rebeldía, ya de hacer mal. Ahí están. Por los cuales también nuestro Dios ya vino. Ya Jehová cargó en él el pecado de nosotros, dice. Es cierto, hermanos míos. Así que gracias a Dios podemos decirlo más bien por su grande misericordia. Si estás tú ahora por primera vez escuchando esta palabra, gracias a Dios estás con vida. Es el tiempo donde tú puedes aceptarlo al Señor, decirlo, perdóname, yo estaba muy equivocado. Voy a seguir leyendo, hermanos míos, la palabra del Señor acerca de este camino equivocado. Y este es una de las cosas, ejemplos bíblicos que nos da, que eran comparados como ovejas descarriados, como ovejas desviados del camino. Otro de los versículos nos aparece aquí en la palabra del Señor es Oseas 10. En Oseas 10 habla así, hermanos míos, Oseas capítulo 10, versículo 13. Así dice la palabra del Señor. 10, versículo 13.
habéis arrado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Así es, hermano, el ser humano. Como dice Oseas 10:3. Anda, hermanos míos, perdido. ¿Esto cómo podemos hacer? Totalmente perdido, hermanos míos, del camino. Ya está, diremos. Cuando uno se pierde, hermanos míos, se pierde. Hermanos míos, ¿en dónde a ver del camino podemos perdernos? A ver, en la ciudad después de salir, ¿no? Si en una ciudad te pierdes, agarras el micro, agarras el trufe, agarras de alguna movilidad, te sales. En los campos que hay caminos literales así geográficamente, igual preguntándose te puedes llegar, ¿ya? Te pueden decir, allá hay un pueblo, un caminito que cruza por esa montaña, por ese río, entras y así sales, listo. En los lados de yungas hay también quebradas, también te pueden decir así, sales así, pasas esa montaña, en ese lado está así. ¿Sabes en dónde se puede perder con mayor facilidad? Nosotros caminamos, hermanos, en aquel tiempo yo vivía en Monte Alto. Se entraba al con un tío mío fuimos a ir a repartición de terrenos. Entonces un día caminamos por el río. Dijeron van a subir por el río, nosotros vendremos por el otro camino por más arriba, que es muy difícil por ahí. Entonces ustedes pueden mejor, como están abajo, venir por el río. El río les va a traer directamente y llegan a un lugar, tal lugar señalado como que es entre dos ríos chocándose. Allí van a llegar y de ahí nos encontramos, dije. Bueno, subimos nosotros y después de ese cruce, hermanos míos, ya nos mostró hermano más allá el terreno donde tenemos que nosotros estar ahí. Este ejemplo estoy contando así y ya estábamos medidos. Ahora, si ustedes quieren ver, vayan a ver el terreno. Hasta arriba van a ir. Pero una cosa les recomiendo. Cada paso que den, marquen los troncos con machete. Y si ustedes descuidan de marcar con machete los troncos, cuando caminen por el camino que están abriendo con machete, no descuiden. Un simple descuido pueden perecer en el monte, dice, porque no se ve, ni al sol se ve apenas. Grandes árboles como abrazar son. Y puro monte. Cuando entramos, justamente, hermanos, un poquito hermanos míos, hemos descuidado. Y abajo es tajo, árboles, puro árboles. Así. Una laderita hemos descuidado, no sé de cómo. No habíamos marcado y no pudimos de dónde hemos entrado. Ya era pampa, monte. Y nos preguntamos de este lado parece que hemos retrocedido, no hemos podido hallarlo. Troncos marcados. Así. Y tuvimos que, hermanos, todo desmoralizarnos. Nos dijeron personas que entraron a ese monte pampa. Algunos al otro extremo ya se fueron, se perdieron. Estábamos asustados nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Sabes, hermanos míos, tuvimos que tener otra idea nomás. Ya, en dirección al río nomás vamos a tomar. Directo vamos a bajar, sea parque, sea lo que sea. Vamos a irnos en dirección al río nomás. En esa dirección vamos a tomar, aunque no vamos a volver por el camino que hemos marcado. Así, hermanos míos. En el monte se puede perder, hermanos míos, donde hay pampas, lugares donde, sabes, hermanos míos, si entramos una pampa, montes, no hay caminos abiertos.
son de antiguos tiempos, hermanos, puro tajo, monte, palos, espinas, así, hermanos míos. Parecido casi como perdido está en este lugar, en Oseas 10:13, hermanos míos. Habéis arado impiedad, segaste iniquidad, comeréis fruto de mentira. De una manera diferente presenta la palabra de Dios. Comerás fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, dice, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Es grave, hermano. ¿En qué confiamos, hermanos míos? En el camino tiene que haber una confianza en Dios. Hermanos míos, aquí en esta parte solamente yo te voy a decir, es una palabra donde es muy importante, hermanos míos. No confiarnos en nuestra fuerza, no confiarnos en nosotros, lo que podemos tomar esas decisiones, sino que siempre incluir a Dios. Ya, aparte de lo que dice arado, segaste, comeréis, esta parte es muy importante, donde confía en Dios. Ya, confianza en Dios, hermanos, es algo que es pues con comunión. A aquel que confías a una persona, conversas, hablas. Y aquí está pues la desviación, hermanos, de nosotros del camino. Ya no confiamos, ya no hablamos. Cuando decimos confío en ti, y eso es muy importante, hermanos míos, que tú debes confiar a Dios, debes hablar, debes tener comunión. Ya, de los cuales muchos se apartan, hermanos míos. Seguimos, hermanos míos, estimado hermano. En la palabra estamos analizando estos asteriscos del primer punto del camino equivocado. También en la Biblia aparece otro en Jeremías 2:33. Otro asterisco tenemos en este lado para compartir la palabra en Jeremías. En Jeremías capítulo 2:33 registra la Biblia acerca de este camino desviado o camino equivocado también. Así habla, hermanos míos, 33. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, dice. ¿Sabes? Entendible es esta palabra, hermanos míos. Se ha desviado del camino correcto, del camino principal, del camino de la vida, del camino que es la felicidad, del camino de la bienaventuranza, así puedo decirlo estas palabras, del camino recto, del camino bueno, del camino de la excelencia. Se ha desviado. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Dice. ¿Cómo no? El hombre se hace su propio camino. Se hace su propio camino. Así directo podemos decir, en este faz de la tierra, en el mundo se hacen su propia religión. Así vamos a seguir, así vamos a ir, pero verdaderamente las enseñanzas bíblicas, otras cosas dicen, hermanos míos. Y eso es lo más triste del ser humano, hermanos míos, que se desvía del camino principal, del camino de Dios. Mientras Dios dice, yo soy el camino. Jesucristo dice, yo soy el único camino. El camino que lleva a la vida eterna. El camino sin perdición. Cristo Jesús. El hombre podrá adornar bonito este camino atrayente, ¿no? Hay veces es, bonito es ese camino, podemos ir, debe haber mucho amor, mucha paz. Vayamos por ese camino. Ya estás desviado en otro camino, ya. ¿Sabes? Para que no te desvíes, una cosa quiero darte consejito. Para mí, para ti, para todos.
tenga en cuenta en tu vida presente la llenura del Espíritu Santo. Y no perderás el rumbo de tus caminos, el rumbo del camino, a otros caminos. ¿Está bien? El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. No vas a desviarte. El Espíritu Santo, si vas a tener lleno del Espíritu Santo, Él te va a conducirte. De eso no te pierdes, hermano, hermana. Puede haber muchos argumentos, puede haber muchas enseñanzas. Puede decir, así vas a seguir, así vas a comportarte. Esto está mal, esto. Sabes, el Espíritu Santo te va a comandarte. No vas a decir, aquel es bonito, mira, bien adornadito, lindo es, me agrada, me gusta. No vas a mirar. El Espíritu Santo te va a decir, no puedes ir por ese camino. Obedece a Dios. Quizá va a ser bonito como para hallar el amor. Bien, no, hermano. Porque dice hasta eso el Señor, aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Lo único camino que es Cristo Jesús, Dios, Él es nuestra salida. Otro de los versículos que también registra otro asterisco, hermanos, con esto también cerramos este primer punto. En la palabra del Señor aparece otro en Salmos 146. En el Salmos registra, hermanos míos, vayamos en este parte. Estamos hablando del camino equivocado, primer punto. Este partecita, hermanos míos, registra también así la palabra de Dios 146. 146, versículo 9. ¿Qué nos dice aquí? La palabra de Dios en el Salmo 146, versículo 9, registra así. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impios trastorna. Así dice. ¿Ya? En esta palabra no podemos preguntarnos, ¿qué es trastornar? Trastornado, trastorna. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? ¿O alguna vez tú mismo hablaste esa palabra? Hermanos míos. A ver, vamos a, hermanos míos, un poco ese pensarlo, porque la palabra allí habla, hermanos míos. La palabra del Señor. Un poco vamos a tomar esa partecita de entender. En otras palabras, hermanos, puede ser ese trastornar, perturbación. También podemos decirlo, ese parte de trastornar es desorden, ¿ya? Alteración, podemos decirlo. ¿Ya? También, quizá en otras palabras, quizá podemos decir irregularidad, turbación, así, hermanos, trastorno. Ya, entonces aquí, estimados hermanos, así va a ser un poco desorden su vida totalmente. Está pues en del desviado. El limpio, dice ahí en la palabra en Salmos, es el limpio. ¿Quién es el limpio, hermanos míos? Ya, la Biblia habla limpio. Ya, en esa palabra registra en Salmos, ahí en 146, versículo 9, habla del impios. ¿Quién será impio, hermanos míos? No es nada o que algo quizá difícil de entenderse impio. Impio es el pecador. Impio. ¿Ya? Podemos decir incrédulo. Cruel, el impio. Inhumano, el impio. Ya también podemos decir irreligioso, impio.
despiadado, el impío, ese es. Pero su visible, como podemos, su contrario, podemos decir su lado opuesto, es pues creyente, reverente, piadoso, bondadoso. Pero el impío no, inhumano es. Son las personas, esos impios son los que matan, asesinan, no tienen misericordia. Así va a estar rogándose, por favor, no me mates, no me mates. Muere, maldito, va a decir, hermanos. Oh, hermanos míos, son inhumanos, hermanos. ¿Cuánto de nosotros hayamos llegado a esas circunstancias, hermano? Cuando estábamos en tiniebla, hemos hecho tantas maldades, hermanos míos, en esta vida. Más bien, dice, de ese impío, su camino está, dice, desorden totalmente. Tiene un camino de turbación. Está complicado, compleja, difícil. Y por eso ellos se matan, se asesinan. Hermanos míos, se toman veneno. De cosas que suceden, hermanos míos. Porque está pues en el camino equivocado. Más la palabra del Señor aquí aporta en Salmo. Mas el Jehová guarda a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, sostiene. Quizás tú estás escuchando a una hermana viuda. Dios te sostiene, hermana. Aquí está la palabra. Dios te sostiene a ti. Quizás eres parte del huérfano. Murió tu madre. Papá murió. Quizás eres la única persona que estás luchando con tu esposa y ahora te hiciste. Quizás aún eres solo, quizás eres un joven escuchando huérfano. Dios no se olvida de ti. Dios de alguna manera te va a sacarte, porque Dios te sostiene. Y así también, quizá alguien se encuentra de otro país a otro país, se fue. Un hombre extranjero a otro lugar, también Dios está contigo. No te apartes de sus caminos. Tienes que ser leal con Dios. Si te fuiste a otro país, a un país extranjero, lejos de tu tierra natal, sé fiel en el Señor, en otra nación. Hermanos míos, ya iremos a otro punto. Punto número 2, que es segundo punto, y con eso terminamos, que es hablaremos acerca de camino correcto. La palabra de Dios es bien clara en cuanto en esta parte también habla en este segundo punto del camino correcto. Según la Biblia registraba en esa parte de que nosotros sabemos en 14:6 de Evangelio de San Juan, cuando él presentó en el camino correcto directamente es Cristo. Él mismo dijo, el mismísimo Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, muchos podemos decir, por Jehová nomás, por Jehová vamos a entrar, Jehová. Claro que sí, Padre, por Padre vamos a llegar. Pero cuando las palabras de Dios dice Jesucristo, yo soy el camino, por ese camino puedes llegar al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? Porque por los pecados está determinado por el Padre que todos están destituidos de la gloria de Dios para que vayan a la perdición y al castigo. Pero alguien pensó de nosotros, y ese Jesucristo dijo, iré por morir y rescatar todos los que van a ir al infierno. Voy a morir en cruz del Calvario, voy a sacrificarme, de los cuales yo voy a salvar a ellos del pecado. Por eso tenemos la llegada por a través de Cristo, a través del sangre de Cristo, a través del sacrificio al Padre, porque Él murió, Él nos compró. Por eso Él menciona diciendo, yo soy el camino, que llegaremos por a través de Cristo al Padre. Y eso es lo que está presentando. Él es el único camino.
Puede haber muchas religiones, puede haber muchas cosas. Lo que tú tienes que centrarte, Cristo Jesús. Pero una de las cosas, ¿cómo vas a llegar? No. Si yo voy a levantarme y voy a decir, ya, entonces creo en Cristo y listo. No. Lo que Dios va a hacerte una fuerte exigencia es, hermano, que te conviertas de las tinieblas a la luz. Y que tú encuentres el perdón de pecados de tu vida. O sea que lo que Cristo va a exigir, hermanos, lavado con su sangre preciosa de nuestro pecado. Y eso es lo que va a ser una de las cosas que Dios va a decir. ¿Has valorado mi sacrificio? ¿Has aceptado a mí? Y eso, hermanos míos, nosotros tenemos que aceptar como único Salvador Jesucristo. Decir, Señor, yo recibo a ti. Perdona mis maldades. Perdona mis pecados, Señor. Yo quiero creerte en ti. Quiero servirte. No quiero estar en el camino equivocado. Ya no en ese camino maldad. Yo quiero servirte, Señor. Y ese es el camino, la verdad y la vida. Hermanos míos, aquí registra en las Santas Escrituras, vamos a ir a algunos puntos y con eso terminamos poco a poco ya este segundo punto donde estamos analizando camino correcto. En la palabra del Señor registra acerca del camino correcto. Las palabras del Señor mencionan en Hechos capítulo 11, 21 dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creó y se convirtió al Señor. Eso es, hermanos míos. A ver, ¿dónde está, hermanos míos, de tomar, hermanos míos, el camino, entrar al camino correcto o seguir el camino correcto? Está en este detallito nomás, en Hechos 11, 21, donde dice, gran número creyeron. ¿Creyeron en qué? En Jesucristo, en la palabra del Jesucristo, y se convirtieron. Y ahí aparece dos palabras, creen y se convierten. ¿Pero de qué se convierten? De las malas obras, de la maldad, del mal camino, del mal, del pecado. Se convierten para Cristo, para el bien, para la luz. ¿Ya? Así que en la conversión está. Por eso muchas veces, algunas veces preguntaron, ¿eres parte de los convencidos o eres parte de los que son convertidos? Alguien estaba preguntando y estaba alguien interrogándose, ¿o soy parte de los convencidos o convertidos? Dios quiere que te conviertas, no a medias nomás. Si voy a seguir algún tiempo, ya voy a cambiar, más o menos estoy yendo, no. Si bien blanco, blanco, o si bien negro, negro. Es como decir, así es Dios, ¿no? Ya. Por eso, hermanos, vamos a tomar decisiones firmes. Si es de servir al Señor, serviremos. Así como alguna vez Josué estaba presentando. Si os parece servir, dice, no. Ya ahí estaba presentando Josué al pueblo. Si ustedes quieren servir a otros dioses que vuestros padres sirvieron, dice, en otro lado, pueden irse nomás sirviendo al Baal, dice. Pueden irse, yo no les voy a atajar, dice. Pueden servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, seguiremos sus caminos, obedeceremos sus mandamientos, a Él vamos a servir. Mi familia va a servir. Y algunos hayan dicho, no, yo no quiero ir tras Baal, tras diablo. Yo voy a servir mi familia y toda mi familia a Cristo Jesús. Es como decir en estos tiempos, así decidimos. Y tú eres muy bienaventurado de haber tomado esa decisión de seguir a Cristo, sus caminos, y siga. Has tomado un camino más excelente y no te vas a arrepentirte. Quizás has perdido muchas cosas,
pero Dios te va a devolverte, así como en sus palabras decía, si alguno pierde algo, haya dejado su padre, su madre, algunas cosas así, ha perdido 1000 veces más que eso va a recibir. Hermano, hermana, este camino de Dios tan hermoso, hermanos, que nosotros conocemos, solo Dios quiere que creas. Cree en él. Por eso decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Conviértanse del mal camino, sigan los caminos de Dios. No seamos a medias, hermano, medio que estamos con el mundo abrazado, con el cristianismo también. No, tome las decisiones, diga, yo voy a servir al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, voy a tomar decisiones firmes y así voy a seguir al Señor obedientemente, con sencillez en mi corazón. Hermanos míos, hay otro versículo más, aparece en Efesios 1. Vamos a encontrar también la palabra del Señor, dice así, Efesios 1, versículo, allí registra así, hermanos míos, 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, hermanos míos. El evangelio de la verdad que se tiene que predicar, hermanos, es la salvación de tu alma. El evangelio de Cristo es, hermano, la salvación. ¿Por qué digo? Porque uno de los objetivos muy importantes que Cristo, hermano, para cumplir su misión vino es pues morir en la cruz, para rescatar al perdido, para poner a salvo de lo que te estaba yéndose al infierno, poner al salvo a la persona que no vaya al tormento eterno. Y lo resto es lo resto, hermanos míos, que viene, hermanos míos. Va a estar viniendo muchas cosas. Bendición después va a estar viniendo sanidad física, va a estar viniendo lo resto, va a estar llegando con toda normalidad. Los demás cosas, pasos va a estar dando. Hay muchas cosas que hacer por adelante, pero lo que Dios quiere de ti es que recibas a la persona salvación, a Cristo Jesús. Y eso la palabra de Dios nos habla. También otra palabra registra, hermanos míos. Después dice salvación y después que seas sellado con el Espíritu Santo. En otro de los lugares se habla unción del Espíritu Santo. En otro lugar, llenura del Espíritu Santo. Y es muy importante para ti. Hermanos míos, aquí también, ahí está otro versículo registra. Ya voy a finalizar, hermanos míos. Ya finalizaremos, hermanos, ya este últimos versículos, casi penúltimo versículo voy a dar lectura en cuanto de camino correcto. Hermanos míos, ese es camino correcto, hermanos míos. Yo debo conocer al Señor, debo recibir su salvación. Ya, recibir a la persona salvación, Él es salvación, Cristo Jesús es el Salvador. ¿Por qué es salvación? Él es el que salva. Él es el que perdona, Él es el que te redime, Él es el que te justifica, Él es el que te da nueva vida, Él es. ¿Ya? Entonces, Hechos capítulo 4:2 también habla la palabra del Señor así. Esto es muy bueno, hermanos míos. Así dice la palabra del Señor en Hechos 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, dice. Otros estaban molestos, hermanos míos. ¿Quiénes se molestaban, hermanos míos? ¿Sabes, hermanos míos? Había, hermanos, los sacerdotes, los fariseos, los judíos. Hermanos míos, no querían tapar la boca a esos varones, a Pedro, a Juan.
en el concilio empezaban a decir cosas, hermanos míos, que ya dejen de hablar ya de Jesucristo resucitado. Y eso es muy importante, hermano. Y ese es el camino para nosotros, hermanos míos, que Él ha abierto el camino, viniendo de las alturas, muriendo en la cruz, resucitando de los muertos y ascendiendo al cielo. Ese Cristo nos habló. Y ese Jesucristo resucitado, ¿qué trajo, hermanos míos? Salvación para nuestra vida. Y ese es el camino. Jesucristo resucitado, ese es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que queremos hacer, entender, hermanos míos. Bien. Así que esa es la palabra del Señor, dice. Muy bien. Este es casi como comparado, hermano, con el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Dice, en otro lugar, hace rato estábamos pensando, otros que se adornaron su camino y enseñaron a eso estos, dice, ¿no? Igualito también, hermanos míos, aquí también en el camino correcto también enseñaban, ¿ya? Pedro, Juan enseñaban no para el camino de la perdición, sino para el camino de la vida de Jesucristo. ¿De qué enseñaban? ¿Dónde está el clave, hermanos? Tú puedes decir, ¿cómo es esto? Yo no estoy enseñando cuál será el clave, resentidos enseñasen o anunciasen, o resurrección o muertos. ¿Cuál es el clave? Porque siempre hay una clave. La clave es enseñasen, ese es el clave. ¿Ya? Enseñasen ¿de qué? De camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo resucitado. Entonces, hermanos míos, es el camino para nosotros. Él mismo es decir, ustedes recíbanme a mí y el día va a haber así igual una transformación. Así como yo estoy yendo por las nubes, así también ustedes irán un día y nos iremos al cielo. Y Él dejó promesas que volvería por nosotros. Pero de ese camino de Dios no tenemos que salirnos. Del camino correcto, del camino de la vida, del camino de la vida eterna, del camino de Dios. No te apartes. Último término, hermanos míos. Finalizamos. Hechos capítulo 17. Vamos a verlo en esta partecita. La poderosa palabra del Señor. Así nos habla en las Santas Escrituras. Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice así. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermanos míos, de ambas cosas hay trastornadores. Es como decir, trastornadores para la perdición, trastornadores para es como decirlo, para el bien. Es como decir, así ellos consideran, pero no son trastornadores, no son, pero ellos así consideraban. Mira, ¿sabes? Te voy a hacer entender esa partecita. En Salmo 146 decía que trastornan esos hombres impíos, crueles, para el mal. Pero aquí la palabra de Dios presenta más bien a los que son mensajeros de Dios, veían como trastornadores del mal, pero no eran